Señor presidente, señorías, señor Fajardo, compromete usted mi intervención en relación a mis propios diputados y diputadas, porque tras esas palabras hacia las personas, miembros de su grupo y hacia el socialismo, casi parece obligado que todos hagamos una referencia a nuestra posición en la Cámara. Yo voy a hacer solo una, porque es momento de balance. Y en el balance lo que es obligado es decir que nos comprometimos en junio del 2011 con un acuerdo de gobernabilidad de Canarias y ese acuerdo se ha cumplido. Los objetivos de ese acuerdo en un contexto global muy complicado de crisis económica, institucional y política, en ese contexto digo, esos objetivos se han cumplido. Y, sinceramente, cuando se habla, la señora Navarro me los distrae y difícilmente puedo dirigirme con la pretensión de ser escuchado. ¿Caño azul? Muy bien. Decía al Grupo Socialista que el pacto que alcanzamos ha funcionado, que es momento de balance y que la posición del Gobierno en las propuestas de resolución que hemos formulado son precisamente en forma de balance, es decir, reconocimiento de un trabajo. Me parece realmente extraño que en la mañana de hoy se hayan formulado un montón de propuestas de resolución instando al Gobierno a, cuando muchas de ellas, quizás algunas no, pues porque son cosas que están en ejecución o que tienen una posibilidad de ejecutarse de aquí al mes de junio, pero muchas otras son instar al Gobierno a la ejecución cuando realmente el compromiso con la ciudadanía, con la sociedad canaria, acaba para nosotros el día 24 de mayo, cuando se produzcan las elecciones, y a partir de ahí comienza un nuevo compromiso, un nuevo vínculo de confianza con la sociedad canaria. Será, por tanto, muchas de las cuestiones que se han planteado a partir de ese momento cuando hayan de resolverse. Por eso esta cuestión, cuando hablamos de etapas y de tiempo, y lamento que no esté ahora la presidenta del Grupo Socialista, que ayer hacía algunas referencias al fin de etapa o al fin de un ciclo. En fin, y lo hacía, entendía yo, por unas palabras de nuestro candidato a la presidencia del Gobierno en relación con que se termina un ciclo. Y no se refería, desde luego el señor Clavijo, nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, a un ciclo refiriéndose a una etapa de gobierno, sino a un ciclo básicamente económico. Un ciclo que empieza en 2009 y que concluye más o menos a finales del año pasado. Empezamos a ver crecimiento. Se han aportado datos a lo largo del debate muy importantes ayer, no solo por el presidente del Gobierno, sino también por los portavoces que han podido intervenir, e incluso las perspectivas de crecimiento en recientes estudios externos, como es el de la Fundación del BBVA, daba un crecimiento posible a Canarias en torno a un 2,8%, es decir, casi mucho más, muy por encima incluso de estudios que nosotros recientemente habíamos promovido, como el de las universidades canarias en torno a la previsión de crecimiento de Canarias en los próximos 20 años. Por tanto, este es el escenario en el cual situamos ahora el reconocimiento de la tarea realizada por este Gobierno y la formulación de nuevas propuestas corresponderá hacerlas en términos electorales a todas las fuerzas políticas que concurran a las elecciones del 24 de mayo. Y el compromiso que se asuma a partir del 24 de mayo estará relacionado con la capacidad real de conformar gobierno, de generar estabilidad y de haber ilusionado a la ciudadanía lo suficiente para obtener la confianza de la misma. No me gustaría, en ese sentido, dejar de valorar en los mismos términos en los que los hemos hecho en este debate, que suele ser muy complicado, tal como está ordenado, para que prestemos atención a lo que vamos a votar con posterioridad. Es difícil, tan difícil es que los ponentes que estamos en la ponencia de modificación del reglamento
los 4 que representamos, bueno, hay algún grupo, el grupo mixto tiene un solo representante, los 7 que estamos en esa ponencia, hemos valorado la posibilidad de que en el futuro los debates de la nacionalidad cuenten con 3 días, porque es razonable que las propuestas que se formulan puedan ser estudiadas por todos, conocidas, reflexionar sobre ellos y finalmente votadas. Y es muy complicado, en términos materiales, que si acaba el pleno ayer a las tantas y al final se presentan antes de las 8:30 de esta mañana las propuestas de resolución, se califican por la mesa y al final a las 10 hay que llegar, pues en ese lapso de tiempo los responsables somos los que tenemos que tomar decisiones inmediatas en torno al sentido de la votación a favor de las mismas, en contra o la abstención, sin posibilidad siquiera de haber compartido la reflexión con los demás miembros de nuestro grupo parlamentario. Por tanto, salvando todos estos inconvenientes, que son así, son los que hay hoy en la regulación, nuestras propuestas lo que han pretendido es realmente hacer el balance. Y yo creo que el presidente del Gobierno, y al presidente del Gobierno me dirijo ahora, básicamente en la presencia de los otros miembros del Gobierno que nos acompañan, es decir que puede marcharse con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de haber cumplido los objetivos que se marcaron en un contexto muy, muy difícil de crisis económica y con una situación de relaciones con el Gobierno de España muy complicada, al menos las más complicadas de las que yo conozco de los años en los cuales estoy en la política, incluso algunos en los que no estando en ella, pues he asistido como profesional a los debates políticos y parlamentarios y, por tanto, en ese marco, en ese escenario, el resultado es francamente notable. Creo importante, por eso, que volvamos a señalar que cuando hemos propuesto las diferentes resoluciones, propuestas de resolución, hablamos del sostenimiento de los servicios públicos fundamentales, se refirió a ello el portavoz socialista, el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública, la mejora de los servicios públicos. Me gustaría hacer una reflexión sobre este asunto, porque parece que cuando nos alineamos o cuando votamos a favor de este reconocimiento, estamos compartiendo todo un conjunto de políticas restrictivas y de recortes del gasto público, y yo creo que esto es muy importante clarificarlo en el escenario de lo que representa una comunidad autónoma del Estado y el Estado inserto a su vez en la política de la Unión Europea y específicamente en la zona euro. Cuando se conforma la estructura o cuando se decide que se camina hacia una moneda única, se acuerda o se pacta el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento del año 96-97 en el seno de la Unión Europea. Ese pacto es el que propicia la creación de la moneda única del euro y con él se establecen determinados parámetros de déficit y de deuda pública. Es cierto que esto a lo largo de los años tiene diferentes formulaciones y realmente quizás lo más difícil ha estado en el momento de la crisis, porque la reformulación, o sea, cuando se produce la gran crisis mundial a partir del 2008, la reformulación de los objetivos de déficit se hace olvidando por completo los objetivos de crecimiento que sí que establecía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del año 97. Por tanto, los errores que Europa comete en sus políticas de control del déficit de la deuda pública están muy vinculados a su olvido precisamente del crecimiento. Entre otras cosas porque la deuda pública en gran parte empieza a destinarse al gasto corriente, dado que no puede afrontarse de otra manera, y por tanto los objetivos de crecimiento no se vinculan con la emisión de deuda a la realización o la materialización de inversiones. Nosotros, por ejemplo, en Canarias hemos tenido que crecer algo y somos de las que mejores resultados presentamos en el conjunto del Estado en deuda pública en este periodo, necesariamente para sostener los servicios públicos. Y ese compromiso lo hemos asumido realmente así. Y creo que esto hay que valorarlo de esta manera. Y lo que quiero hacer hoy es el reconocerle al Gobierno, y eso lo hacen los dos grupos que apoyan al Gobierno, ese trabajo, porque ese trabajo, con todas las dificultades que conlleva, propicia que hoy, ahora, en este momento donde la economía empieza a mejorar y que esperamos que esa economía empiece a traducirse hacia las familias y hacia los ciudadanos y ciudadanas, en este momento, el situar a Canarias
con el cumplimiento de estos objetivos es realmente un éxito, la posibilidad de poder proyectar el futuro mejor. Y esa deuda, la mantenemos, la tenemos los que vengan a partir del 24 de mayo con el gobierno que ha estado en esta difícil legislatura 2011-2015. Sería absurdo además hacer proclamas de poder incumplir cuando se sabe con ciencia cierta que los incumplimientos pueden no haber producido inicialmente las sanciones que se preveían. Nunca hemos estado seguros si no se hubiera producido la intervención precisamente de esta comunidad autónoma si no hubiéramos cumplido. Como hemos cumplido, no sabemos cuál hubiera sido el resultado de no haberlo hecho. En cualquier caso, lo que sí hay que decir es que es falso que pudiéramos disponer libremente de los objetivos en uno y otro caso. El cumplimiento nos permite ahora estar en posición de salida, y eso no significa que compartamos la política europea en esta materia, porque la política europea ha sido errática desde el punto de vista de olvidar una cosa que era esencial en el nacimiento, en el pacto por el euro en su momento, y era que junto a la estabilidad, que era el objetivo de estabilidad entonces, en el 97 se fijaba en el 3% de déficit y en el 60% de deuda pública, pero junto con la estabilidad había un pacto por el crecimiento. Y ahora empiezan a corregirse esas tendencias precisamente con el anuncio por parte de la Comisión Europea del denominado Plan Juncker. Esa es la situación en la que nos encontramos y por eso nosotros queremos agradecer sinceramente, francamente, el trabajo del Gobierno en esta materia y en especial del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. Señorías, cuando hablamos de la defensa, en las propuestas de la defensa del interés general de Canarias, hablamos de muchas cosas que hemos tratado a lo largo de estos 4 años en el Parlamento de Canarias. Hablamos de nuestra posición respecto del modelo de privatización de AENA, hablamos de la demanda de un nuevo modelo de financiación autonómica, cualquiera que haya sido el origen de la decisión, porque es preciso que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas canarias en formular una propuesta única para la financiación de este archipiélago, que no puede seguir a 800 millones de euros menos que la media del Estado. Pongámonos, por tanto, de acuerdo en eso y olvidemos cuál fue el origen de la decisión, porque en la decisión, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, todos tuvimos la responsabilidad. También quienes conformábamos gobierno entonces. Y yo formé parte de aquel gobierno y asumo solidariamente todas las decisiones que tomó cuando estaba el Partido Popular y cuando no estaba el Partido Popular. Dicho esto, creo que es importante decir que la posición o la defensa del interés general de Canarias es poder decir al presidente del Gobierno que antepuso a Canarias por encima de todo. Y eso, señorías, sobre todo señorías del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, es lo que tenemos que hacer los nacionalistas canarios. Poner a Canarias por encima de todo. Por tanto, en el reconocimiento de la conflictividad que en ocasiones esto ha generado, podemos decir si ha faltado esto, si ha faltado lo otro, en fin. Ayer nuestro portavoz hacía una relación de todas las fechas en donde se intentaron acuerdos con el Gobierno del Estado. Hemos dicho en sucesivas ocasiones que desde Coalición Canaria nuestro interés siempre ha sido alcanzar acuerdos con el Gobierno del Estado. Nosotros creemos que es positivo que haya acuerdos con el Gobierno del Estado, que es deseable que haya acuerdos, que es necesario que haya acuerdos, porque la Comunidad Autónoma de Canarias es una comunidad autónoma diferente, alejada, insular, con unos problemas específicos, y eso son muy difíciles de afrontar en un Estado con un modelo como el que tenemos, si no hay un concurso de voluntades entre el titular del Gobierno central y el Gobierno del archipiélago. Pero cuando esto no ha sido posible, lo que se ha hecho
señorías, es precisamente anteponer los intereses de Canarias, defender el interés general de Canarias. Y se ha hecho, como digo, en el modelo de privatización de AENA, en el modelo de financiación autonómica, en una política de transportes específica, en la demanda que tenemos de que es necesario que haya una política de transportes específica del Estado hacia Canarias, porque es la esencia precisamente de ser, como somos, una región ultraperiférica de la Unión Europea. La distancia geográfica solo es posible salvarla con una política adecuada de transporte. Y en ese sentido no podemos decir que hayamos avanzado en esta legislatura. Hemos estado al albur del mercado, desde la caída de la compañía Spanair, la recuperación del certificado de residencia, la corrección posterior, en fin, muchas cuestiones que es mejor decir que en relación con el Estado no ha habido acuerdo, pero sí hay que destacar el papel que el Gobierno de Canarias ha jugado en la defensa del interés canario. Y finalmente la complicada controversia, dura controversia de las extracciones de petróleo en aguas próximas a Canarias. Porque, miren, nosotros nos alegramos inmensamente cuando Repsol se retiró tras esa presuntamente no haber encontrado petróleo o gas con capacidad o con rentabilidad suficiente, porque si estamos hablando de que ahora el barril de Brent está en torno a los $50, es difícil saber cuáles han sido las razones de Repsol para la retirada. Es cierto que el presidente del Gobierno de Canarias nos dijo en alguna ocasión que hablando con los inversores, se les dijo que habían presiones del regulador, y parece que lo que sí ha habido, y eso tuve ocasión de manifestarlo aquí cuando hablamos de la autorización de agosto del año 2014, tuve ocasión de hablar de predeterminación en el expediente, es decir, los trámites del expediente estaban todos conducidos a la decisión final, estaban antepuestos los trámites dirigidos exclusivamente a la resolución final. Pero, como señalaba ayer el presidente del Gobierno, no solo se apuntó hacia un reconocimiento que tiene que ver con la unidad de Canarias, el posicionamiento de Canarias en torno a un asunto que no se refería de forma exclusiva al interés de las islas de Lanzarote o Fuerteventura, sino al interés del conjunto de Canarias en torno a una posición del Gobierno de España que venía impuesta, que desde el punto de vista administrativo se tramitó como se tramitó, y no volvemos a ello, pero que fijó una posición de este Parlamento. Y el reconocimiento que hacemos con la resolución es el papel desempeñado por el Gobierno en esta materia. Y compartimos una propuesta de resolución que formula el Grupo Mixto en torno a que nos pronunciemos acerca de la no ejecución de las autorizaciones concedidas que en este momento todavía siguen en vigor. Esto nos lleva a formular o apreciar también cuál ha sido el trabajo del Gobierno en su política legislativa y en los acuerdos del periodo 2014-2020. No me gustaría dejar de mencionar en la política legislativa la modificación que se hizo de la Ley de Vivienda de Canarias, aún a sabiendas de que tenemos un problema, importante problema, porque está en este momento el periodo previo de negociación con el Estado para la no formulación de un recurso de inconstitucionalidad. Nosotros en la ponencia intentamos adaptar la legislación que se proyectaba a la legislación estatal, de tal manera que funcionaba de forma secundaria. Si con la legislación del Estado se iba a producir un lanzamiento, entonces intentábamos la negociación. Y finalmente, en último extremo, la posibilidad de la expropiación temporal del uso a la entidad bancaria. Pero la formulación se hizo con el propósito real de contribuir a evitar los desahucios que se estaban produciendo y que se siguen produciendo en menor medida en aquel momento. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la política social que ha hecho el Gobierno. Eso, junto a las leyes que sí que citamos expresamente, las leyes de presupuesto, las leyes de medidas administrativas, la modificación
de la política fiscal en 2012, su modificación a su vez en el año 14, la nueva ley de prestación canaria de inserción, la ley de transparencia, la ley de educación, la ley de modernización y renovación turística con su modificación en trámite, la ley de radio y televisión, la ley de armonización del territorio y las leyes de cabildos y municipios en trámite, entre otras. Quiero terminar refiriéndome en este balance, porque estamos en este momento de balance, a los acuerdos para el periodo 2014-2020. El señor presidente lo decía ayer y nosotros lo recogemos en nuestra propuesta de resolución. El Gobierno ha colocado para el futuro, determinados acuerdos en base a estrategias que sin duda alguna van a contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de Canarias y con ello al empleo. Y por eso hacemos un reconocimiento a las políticas transversales que se proyectan hasta el año 2020, fruto del trabajo de este Gobierno. Tenemos materia elaborada para hasta el año 2020. La estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas es donde hubo un acuerdo unánime de este Parlamento. La estrategia de desarrollo inteligente para Canarias Ristres, donde también se consiguió ese acuerdo. La comunicación para la internacionalización de la economía. La reforma de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias. Aquí hacía el señor portavoz del Grupo Popular una petición de transacción. En relación con el texto, tal como está formulado, lo que hace el Parlamento de Canarias es reconocer y valorar favorablemente los grandes acuerdos promovidos por el Gobierno. Yo lo que les sugiero, si ustedes lo consideran, es que la reforma de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias pongamos al final coma y digamos acordada con el Gobierno de España. Desde luego estamos valorando que también en ese asunto hubo una posición favorable del Gobierno de España y se acordó por ello con el Gobierno de España. No estamos haciendo valoración ahora del trabajo del Gobierno de España, que ese es un trabajo que se hace en otra Cámara. Estamos acordada con el Gobierno de España, igual que hemos acordado algunas otras cosas. No muchas, pero algunas. Dicho eso, señorías, creo que doy por defendidas nuestras propuestas de resolución conjuntas con el Grupo Socialista. Como digo, es el resultado de un buen balance, una buena dación de cuentas. Y en este momento me corresponde pronunciarme acerca de las propuestas del Grupo Mixto, empezando para decirle a don Román que es muy difícil analizar 54 propuestas de resolución en un formato como este. Creo, por otra parte, que muchas de sus propuestas de resolución no se ajustan al debate que se produce precisamente en el último debate. Es decir, estamos hablando del último debate y, como dije al principio de mi intervención, es un debate de dación de cuentas, de balance, donde hay algunas cuestiones que no están terminadas y se debería o se puede instar al Gobierno incluso en ellas. Pero instar a nuevas políticas es instar a quienes tengan la responsabilidad de hacerlo a partir del 24 de mayo. Por tanto, muchas de esas propuestas de resolución no van a ser acogidas. Les digo, eso sí, las que vamos a acoger favorablemente. Si me escuchan, les ruego que presten atención porque voy a darles el número de las propuestas de resolución que vamos a apoyar el Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista. La 3 sobre financiación autonómica, la 4, 5, 6 y 7 sobre el REF económico, la 8 sobre prospecciones petrolíferas, la 9 sobre el marco específico para las energías renovables, la 12 sobre impulso de las centrales hidroeléctricas en Canarias, la 15, 16 y 17, todas ellas sobre aeropuertos, la sobre turismo, la 18 de moratoria turística, la 19 sobre rehabilitación. Quiero advertirle la contradicción de la posición del Grupo Mixto en esta propuesta de resolución en relación con su enmienda de devolución de la ley de modificación de la rehabilitación y modernización turística. Cometen ustedes una flagrante contradicción entre la propuesta y la presentación de una enmienda de devolución, pero bueno, es su responsabilidad. Nosotros solo le anunciamos ahora que vamos a apoyar esta 19. La 20 sobre inversión en espacios públicos, la 22 sobre rechazo al recurso de inconstitucionalidad planteado, la 24 sobre bonificación de tasas. Respecto de la del sector primario, la 29 sobre explotaciones ganaderas, saben los miembros del Grupo Mixto que llegamos a un acuerdo en la Ley de Medidas Administrativas, Fiscales y de Orden Social del año 2014 y, por tanto, le voy a proponer
una transacción que se ajusta más al acuerdo que adoptamos en aquel momento, es la de regularización de las explotaciones ganaderas. En el segundo párrafo de ese texto de la 29, donde dice esperamos que la modificación realizada, queremos decir, constata asimismo, el Parlamento constata asimismo que la modificación realizada de este artículo por parte de la Ley 9/2014 de medidas tributarias, administrativas y sociales permitirá, hablemos de futuro, o sea, constata asimismo y en vez de permitirá. En fin, creo que esto nos permitiría apoyar la 29, la 30, estamos de acuerdo con mejorar la cuota de atún rojo para los pescadores canarios, y finalmente la 39 del rechazo al copago sanitario y la 49 de lucha contra la violencia de género. Estas son las que vamos a apoyar. Quisiera terminar mi intervención no en clave de despedida, entre otras cuestiones porque quizás en un sistema algunas veces hemos hablado del estoicismo en esta tribuna, pues intentamos transmitir más valores y racionalizar el discurso. Como decía al principio, creo que en el contexto político, económico e institucional, el Gobierno ha cumplido sobradamente con las expectativas que se esperaban, que nos ha puesto en condiciones, ha puesto a Canarias en condiciones que permiten ahora, en esta fase que esperamos que sea real de crecimiento, desde el punto de vista no solo de las cifras macroeconómicas, sino también de la capacidad real de la economía de ser trasladada a las familias y a los ciudadanos y ciudadanas. En ese contexto, nos adentramos en una estructura política institucional ante una confrontación electoral que es muy novedosa, tanto en el Estado, con las proyecciones que vamos viendo en las diferentes encuestas, como también en el archipiélago. Estamos, señorías, en un momento de cambio. El futuro, el cambio, la responsabilidad están asociadas, compañeros y compañeras nacionalistas canarios, al trabajo que queremos hacer, que hemos realizado, del que nos sentimos orgullosos y todo el que queremos proyectar para los próximos años en Canarias. Estamos en un momento de cambio donde el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, la pérdida de renta de las clases medias, los indicadores de pobreza, los índices de desempleo, han contribuido al descrédito de la política, quizás de forma poco justa al menos, con la gran mayoría de las personas que de forma honrada realizan la política día a día. Y creo que en este escenario los nacionalistas canarios tenemos que hacer una reflexión, tenemos que empujar en la dirección de cambio, sin olvidar el legado que nos han dejado quienes trabajaron por Coalición Canaria desde el año 93, quienes asumieron después la responsabilidad en el año 2007, quienes afrontaron los principios de la crisis en el año 2009 y quienes han sabido contribuir con su trabajo en 2011 a 2015 a que la situación que se encuentren quienes vengan después pueda ser la mejor situación posible. Por tanto, señor presidente, creo que puede usted y su gobierno tener la satisfacción del deber cumplido. Y eso no siempre es posible. Creo que usted, como nacionalista canario, ha realizado, como dije antes, que usted no había todavía entrado al hemiciclo, lo que es más importante en un nacionalista canario, que es anteponer a Canarias por encima de todo. Creo que ese es el trabajo que tendrán que hacer quienes le sucedan en Coalición Canaria, en el Gobierno, espero, y desde luego agradecemos profundamente la entrega producida durante estos años
y esperamos también de su contribución, de su conocimiento, de su sabiduría para el proceso que tenemos que afrontar próximamente. Muchas gracias.